seguro no está en cámara lenta. Martes hacemos laboratorio, ¿cierto? Estábamos para el miércoles con un cambio. Y el jueves entonces, muchachos, pilas, ya que el tiempo. ¿Qué va a hacer, Daniela? ¿Para qué? ¿Para no poner atención? Es bacán, no me hace falta grave, pero ustedes acá. Muy bien, entonces muchachos, el tiempo pues, va corriendo. Les he dicho siempre, organicen. Yo sé que el tema, por lo menos, pues en fisiología sí es poco, pero ustedes dicen que no para otras áreas. Entonces, pila, no dejen que el tiempo los alcance, ¿listo? Como siempre les digo, lo que vamos a ver es lo que vimos a diario, que son cosas de las que ya hemos hablado. Entonces, en ese sentido, no es nada completamente nuevo, no es mucho tema. Muy bien. Cuando hablamos de digestión y absorción de carbohidratos, entonces, ¿qué es un carbohidrato? Una molécula. Su nombre lo dice, como todo en fisiología. ¿Molécula que qué? Que está hidratada. Carbonos y hidrógenos. Que está hidratada, una molécula que tiene. Hidrógeno. Hidrógeno y Que carbono. está hidratada, hola Juan. Hidros, agua. Hidros Y carbono. un carbón, Y carbón. ¿cierto? ¿Y por qué son importantes los carbohidratos? Ya lo hemos dicho. Para la energía. Energía. Porque es la principal fuente de energía. Pero no solamente la principal, sino porque es la energía que. ¿Cómo lo tenemos? Por la ingesta. ¿Cómo así, profe? ¿Recuerdas que decíamos que alguien le da la pálida? ¿A quién le damos? Azúcar. ¿Por qué? Ah, porque están presentes en todos los alimentos. ¿Por qué? No, por Se absorción. absorbe más Ah, porque rápido. Si absorbe. recuerdan motilidad, ¿qué pasaba primero del estómago al intestino? El agua. Y luego los Los carbohidratos. carbohidratos. ¿Estás hablando de las moléculas que dan energía? Los carbohidratos. Pero con lo que tú dices, eso está relacionado al vaciamiento gástrico, Exacto, ¿verdad? correcto. Correcto. Muy bien. Y entonces, muchachos, todo lo que hemos visto, motilidad, secreciones, pues para finalmente llegar a esto. ¿Cómo degrado yo esas moléculas y cómo las absorbo? Bueno, no es física. Ahí va el moral, Henry. Vale, Muy bien. Entonces, muchachos, también lo hemos dicho. ¿Qué comemos nosotros en cuanto a las macromoléculas? Los macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas. Macromoléculas. Ah, eso. ¿Sí? Pero también está, claro, el agua, muy importante, están los micronutrientes, ¿cierto? Las vitaminas y los minerales que consumimos en pequeñas Profe, cantidades. pero Señor. la absorción de vitaminas se hace en el delgado, ¿cierto? No en el grueso. Muy bien, entonces muchachos, lo que comemos es de lo que estamos formados, vean. ¿De qué estamos hechos nosotros? De proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de ácidos nucleicos. Y aquí en la gráfica a la izquierda vemos cuál es el principal componente de nuestro cuerpo. El agua. El agua. Y les decía en alguna clase que los hombres tenemos un 60% de agua y las mujeres en promedio un 50%. No se olviden de esto porque ya viene el siguiente módulo y lo retomaré. Entonces, muchachos, nosotros lo que comemos es de lo que estamos hechos. Y entonces veíamos en gusto. ¿Por qué comemos? ¿Para qué comemos? Para obtener nutrientes, pero también para obtener esos ladrillitos que nos forman. Y si ya estamos adultos, ustedes todavía están en crecimiento, pues obtienen esos ladrillitos que les ayudan a seguir creciendo. Si ya estamos adultos, para mantenernos o para repararnos. Por eso es muy importante después del ejercicio que descanso, comer, ¿cierto? Si estamos enfermos, si nos lastimamos, ¿cierto? Hay que comer para obtener los ladrillitos de los que estamos hechos. Y entonces vean, ya lo hemos hablado muchas veces. En las membranas de nuestras células, ¿cuál es el componente más abundante? Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos, ¿cierto? ¿En forma de qué? De fosfolípidos. De fosfolípidos. Y allí, en esas membranas, tenemos insertos ¿qué? receptores. Receptores que están hechos de qué? De proteínas, ¿cierto? Y carbohidratos, ¿dónde tenemos nosotros? Carbohidratos en toda parte. En la matriz extracelular hay carbohidratos. En la matriz, ¿y dónde hay gran cantidad de carbohidratos en nuestro cuerpo? El músculo hay, pero no gran cantidad. Endocrinos, ¿usted
¿Recuerdan por allá? ¿Sí me lo opino? Sí. ¿En Creo forma de que qué almacenamos el carbohidrato? Ah, en el hígado. En el hígado, pero en forma de qué, no de glucógeno. de glucógeno. Entonces tenemos, y obviamente en otras partes del cuerpo, recuerden que tenemos unas glucoproteínas, por ejemplo, entonces reducción de carbohidratos en diferentes proteínas. Y entonces, muchachos, si vemos esa grafiquita, esa es una célula ¿qué? ¿De qué? Vegetal. Vegetal, ¿por qué, Juan? ¿Qué tiene? Porque es cuadrada y tiene una vacuola muy grande. ¿Sabes qué tiene cuadrada? Es porque es la pared, ¿cierto? Es la Que le da pared esa forma. celular. Correcto. Y esta planta, ¿en forma de qué almacena el carbohidrato? En forma de glucosa. Cuando comemos, Glucosa. ¿la glucosa forma qué? ¿En nosotros qué forma la glucosa? Lo acabamos de decir, ¿cómo la almacenamos? Glucógeno. ¿Y en las plantas? Celulosa. Pero la celulosa no sirve de energía, Juan. No. Entonces, ¿qué es lo que queremos en las plantas? ¿Qué es lo que hay? ¿Carbohidrato en forma de qué? Y Muchachos, ¿dónde dejaron sus clases de biología? Almidón. Almidón, las plantas tienen almacenan el carbohidrato en forma de almidón. Y entonces, muchachos, ¿por qué es importante eso? Entonces, ¿cuál es nuestra principal fuente de carbohidratos? La mente. las plantas. Las plantas, o sea, Los vegetales. nuestra principal fuente es el almidón. Almidón. Entonces, cuando comemos una papa, que estamos comiendo? De carbohidratos. Una yuca, una arepa, el pan, almidón. ¿Listo? Entonces, esa es la principal fuente de todo. Cuando comemos carne, ¿qué estaríamos comiendo? De carbohidrato. De carbohidrato. ¿Qué dijo David? ¿Dónde almacenamos nosotros glucosa? ¿En dónde? Pero dice Hígado. ¿dónde? ¿De qué te dijiste tú? Músculo. ¿Pero el músculo tiene mucho carbohidrato? No. Poco. Poco. ¿Listo? Entonces, cuando comemos carne, sobre todo estamos comiendo ¿qué? Proteína. Proteína. ¿Listo? Entonces, por eso, muchachos, les recuerdo esto de las plantas. Muy bien. Y entonces, bueno, ya aprovechando lo que dijo Juan Fernando, la planta tiene entonces en su raíz, en sus tallitos, en sus hojitas, esa pared que está hecha de qué, Juan? De carbohidrato. Sí, pero ¿qué dijiste tú? De celulosa. Celulosa. Y eso no lo podemos absorber. ¿Y qué decíamos? Eso es como le llamamos finalmente Fibra. la fibra. ¿Listo? Entonces vean que allí estamos obteniendo diferentes cosas. Muy bien. Y entonces, muchachos, veamos esta imagen. Profe, ¿qué tiene que ver ese insecto con los carbohidratos? Entonces, ¿Cómo se alimenta? Profe, la alimentación. es alta proteína, ¿y qué tiene que ver con carbohidratos, Paula? La alimentación, ¿no? Muchas personas están, sobre todo en el sudeste asiático, están consumiendo muchos insectos. Dicen que nosotros también, que alguna de las carnes tienen hamburguesas, dicen que le echan lombriz, ¿no? Pero sí, Pero los lombriz es un insecto. Que es- No es un ¿de qué? Pero, ¿cómo se sabe? Ah, sí, también. Ah, ok, no sabía eso. Ah, no. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, retomemos con lo que empezamos. Los carbohidratos son importantes porque ¿qué? Fuente de energía. Pero también decíamos que están en los tallos o en las hojitas, en la cáscara de las frutas, de las verduras. ¿Saben cuál es la función qué? Estructural. Y eso lo vemos claro aquí. Eso lo traigo, esta imagen para eso. ¿Cómo se llama lo que forma el esqueleto de estos animales? exoesqueleto. Entonces es un exoesqueleto, o sea que es rígido, Ujú. muy rígido. Se llama quitina. El carbohidrato que lo forma es la quitina. Entonces aquí lo que les quiero decir es que los carbohidratos en la parte estructural también pueden ser muy fuertes. ¿Listo? Muy bien. Y ya lo dijimos, o lo dijeron ustedes mejor. Un carbohidrato es una sustancia que está formada por una molécula de carbono y una molécula de agua en relación 1 a 1. Es decir, que por cada carbono que tenga en esa molécula, tengo una molécula de agua. Y esa relación carbono-agua se repite de 3 a 7 veces. Y entonces, si tengo 6 carbonos, ese carbohidrato es una ¿qué? Los pregunto porque ya han escuchado. O si tengo 5 carbonos, si es 5, es una
Pentosa. Pentosa. ¿Y dónde la han visto ustedes? En el ADN. Ah, sí, nació. En el ARN. Ah, En el ácido ribonucleico. Ribonucleico. Ese ribo es una ribosa. Bien, entonces, para que como les digo siempre, ya todo lo que vemos lo han visto. Muy bien. Y si es 6, ¿una qué? Exosa. Exosa. Y ahora sí, Paula, también la chica, una exosa muy común en nuestra dieta. ¿Me viste? Ahora te pregunto. ¿Qué? ¿Recuerdas que digo que antes de aquí, en la secretaria me trae, señor Salvador? La La glucosa. glucosa, ¿cierto? Esa es una exosa. Le pregunta a Gina porque lo dijo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que esos carbohidratos pueden ser monómeros, es decir, un azúcar simple, pero se pueden conjugar entre ellos. Y entonces, muchachos, si tengo, ya de lo que hemos hablado, si tengo una sustancia que es muy grande, que una misma unidad se repite muchas veces, ¿tengo un qué? Polímero. Y entonces, otra vez, ¿cuál es el polímero de glucosa? ¿Cómo así? Hemos visto dos. El Una glucógeno. cadena muy larga de glucosa. Por ejemplo, es Glucógeno. el glucógeno o el almidón. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, fuente importante de carbohidratos, el almidón, que tiene muchísima glucosa. Y nosotros en la dieta también vamos a encontrar disacáridos. Entonces, disacárido, ¿qué será? Dos. Dos. O sea, la unión de dos, Dos glucosas. de dos monómeros, Bueno, como la glucosa, escuchamos. ¿cierto? O de dos azúcares, sí. Muy bien. Y entonces, muchachos, ya ustedes lo dijeron. Importante, ¿por qué esos carbohidratos? Porque son la fuente primaria de energía para los seres vivos. Y pues ahí estamos nosotros. Entonces, monosacáridos, ya ustedes lo dijeron. Por ejemplo, la ribosa o la glucosa. También una muy común y su nombre lo dice. Fructosa, ¿dónde la encontramos? La leche. Fruta. La fruta, ¿cierto? Ah, pues también. Si juntamos dos monosacáridos, vamos a tener disacáridos. Como por ejemplo, muy común aquí en nuestro departamento, La caña. la caña de azúcar que tiene. Sacaron, Sacaron. pero. También, Hay que sí, pensar sí, en eso. Ustedes van a escuchar como sucrosa. Mucha gente la traduce así literalmente en inglés. Sucrosa, es la misma. ¿Cierto? El azúcar de mesa. Diga lactosa, pues. Tenemos la maltosa, Esa es la cosa. que es el azúcar de la malta, y también la hemos hablado. La lactosa, que es el azúcar de la leche. Y también lo acabamos de decir. Si tenemos muchos monosacáridos unidos, tengo un polisacárido, como por ejemplo el glucógeno y el almidón. Pero también está allí la celulosa. ¿Listo, muchachos? ¿Me hago entender hasta allí? O sea, dijiste que la celulosa es como la membrana, el componente de la membrana de... No, no. La celulosa está en los tallos y en las cascaritas. ¿Sí? Pero sí, es el componente. Pero es parte de la pared. celular. O la pared hace parte. Es que las células de la planta tienen pared y membrana. Muy bien. Y entonces, muchachos, pongamos atención acá. De nuevo lo que les digo muchas veces cuando vemos así estas estructuras. No somos químicos, no es nuestro objetivo, pero es muy importante Pero sí, entender ¿no? esto. Entonces, noten, tengo una exosa. ¿Qué decíamos? ¿Exosa común en nuestra dieta? O sea, la glucosa. La glucosa. Entonces, si es una exosa, ¿cuántos carbonos tiene? 6. ¿Y cuántas moléculas de agua? 6. Y aquí están numeraditos de 1 a 6, ¿sí lo ven? Noten que esta es la glucosa. Pero esa glucosa puede tener dos formas. Y noten aquí en la derecha, forman un anillo, y en ese anillo tengo 5 carbonos, y un carbono está por fuera. ¿Sigue siendo una exosa? Sí. Pero esta forma se conoce como Cíclica. glucopiranosa. Y es la más común de la dieta. A la izquierda se arma un anillo con 4 carbonos. Y noten que quedan 2 carbonos por fuera. ¿Sigue siendo una exosa? Sí. Pero esta conformación se llama glucofurano. Muy bien, y de nuevo, miren, mi profe, ¿para qué usted nos muestra eso? ¿Cuál será la importancia? ¿Qué es esto? ¿Manuela? No. Laura, ¿qué opinas de eso?
nunca he dicho nada. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Qué importa que tenga una forma o la otra? ¿Eso qué afectará? ¿En qué estamos? ¿En clase de qué? Digestión. ¿Y de absorción. ¿Cómo se va a degradar la estructura y cómo se va a absorber? Y entonces, ¿recuerdan que les decía, por ejemplo, cuando hablábamos de gusto, que hay azúcares sintéticos que activan los receptores de gusto, ¿cierto? Pero en el intestino no se absorben. Y entonces nosotros, ¿por qué no se absorben? Los transportadores son qué? Se absorben una cosa y no absorben la otra. Selectivos. Son específicos, correcto. Entonces eso determina, muchachos, qué es, cómo se va a degradar, como ustedes lo dijeron, y cómo se va o no se va a absorber. Listo, por eso es muy importante que sepamos eso. Y entonces, muchachos, por ese conocimiento es que les he dicho que hay estructuras que pueden activar los receptores de dulce, pero no se degradan y por lo tanto no se absorben. ¿Listo? Entonces, resumencito hasta acá. Tenemos 3 monosacáridos importantes en la dieta. La glucosa, ¿cierto? Muy importante. La fructosa y la galactosa. Les decía, cuando se juntan 2 monosacáridos, tengo un disacárido. Y en la dieta vamos a encontrar muchos disacáridos. ¿Cuál decíamos aquí por nuestro departamento? ¿Cuál? Que tiene sacarosa, ¿cierto? Entonces noten que la sacarosa es la unión de una fructosa y una glucosa. ¿Listo? Cuando tengo una galactosa y una glucosa, tengo una lactosa. Y cuando tengo 2 glucosas junticas, tengo una maltosa. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pues estos todos son carbohidratos, ¿cierto? Sí. Pero fructosa y galactosa no tienen la capacidad, o bueno, no al mismo nivel de hacer liberación de insulina igual que la glucosa. Sí, sí pueden, sí, pero digamos, pero recuerda que la que más te responde es la glucosa. Eso tiene la capacidad, pero recuerda que el principal estímulo para la liberación de insulina es glucosa. O sea que si yo no quiero liberar tanta insulina y tener un pico tan alto, ¿puedo consumir fructosa o galactosa? No tanto eso, sino la cantidad que consumas de eso. Porque finalmente se absorben los monómeros. Sí, entonces es poquito por la mezcla que se hace. Pero sí, claro, se puede disminuir porque no es un estímulo principal, correcto. Recuerda que también, por ejemplo, los aminoácidos pueden secretar. En ese caso que dijo Juan, o sea, digamos, si estamos ingiriendo sacarosa igualmente por medio de la digestión, pues vamos a cortar esos enlaces y van a quedar pues los monómeros de, por ejemplo, de glucosa y fructosa, y Correcto. pues va a aprovechar también Sí, sí. Sí, porque una dieta, digamos que difícilmente es de un solo componente. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, muchachos, vamos ya otra vez aquí a la importancia entonces de la estructura. Y veamos, muchachos, aquí de manera muy esquemática, no vamos a meter tanto con terminología química. Escucha el profe de química y me da las orejas. Veamos acá, de nuevo, la lactosa está hecha de una galactosa y una glucosa. Noten que la unión se da a través del carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Pero vean dónde están los OH. ¿Dónde está el OH de la galactosa? Arriba, ¿cierto? Y el de la glucosa abajo. Entonces, beta y alfa. Si se forma un enlace entre una molécula que está arriba y otra que está abajo, ¿cómo va a hacer ese enlace? Cruzado. Cruzado, diagonal, correcto. Vean abajo la sacarosa, una glucosa y una fructosa. ¿Dónde están los dos OH? Alfa. Entonces, ese enlace ¿cómo puede ser? Recto o plano, ¿cierto? Muy bien. Noten, muchachos, este enlace que se forma acá entre la glucosa y la fructosa es un enlace plano y se llama enlace alfa. ¿Y eso a qué le suena con lo que ya hemos hablado de enzimas y degradación? ¿Cómo se llaman enzimas que degradan carbohidratos? La amilasa. ¿Y el nombre completico? Alfa amilasa. Amilasa, que puede ser salival O pancreático. Pancreático. ustedes vean, el nombre lo dice. Entonces la alfa amilasa, ¿qué va a romper? Enlaces Enlaces alfa.
Pregunta de parcial. Muy bien. Pues que así es, no es una pregunta. Casi que me toca enlace al y pongan fa. Muy bien, entonces muchachos. Pero vean acá arriba, el enlace diagonal. Y se llama enlace beta. Entonces, para romper la lactosa, ¿qué necesito? ¿Cómo? ¿Amilasa? Beta. No, porque solo hay alfa. Entonces, ¿qué necesito? Beta oxidación. ¿Qué necesito? Otra enzima. Ah, No es la alfa amilasa. Beta-lactulasa. Entonces, cuando yo me tomo la leche, ¿me pasará algo a la leche en la boca desde el punto de vista químico? no. No, ¿cierto? Porque en la boca, ¿qué tengo? Alfa amilasa. Alfa amilasa. Pero si me como el pan, Sí. ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso, muchachos, vean, les digo que todo lo dice el nombrecito. Y otra cosa en común acá, noten, por cada disacárido que se forma, ¿qué libero yo? Una molécula. Entonces también yo puedo producir agua de forma metabólica. ¿Me hago entender hasta aquí? Profe, entonces, ¿quién rompe los enlaces beta? ¿Quién? ¿Quién rompe? ¿Quién? ¿Qué dijimos? Otra Otra enzima. enzima. Muy bien, ya vamos para allá. Listo, muchachos. Otra enzima. Entonces, noten acá. ¿Qué tengo? ¿Esta exosa qué es? ¿Una qué? Una ¿Cómo así? glucosa, gracias. ¿Y esta? También. O sea, que cuando tengo muchas glucosas tengo ¿qué? Un polímero, en este caso como es de carbohidrato, un polisacárido. ¿Y qué decíamos? Y un polisacárido común es La celulosa. celulosa. ¿Que no la podemos qué? Bueno, ¿y por qué si son puras ¿No la podemos glucosas? qué? Digerir. Porque no tendremos qué? Enzimas. Las enzimas, ¿cierto? Sí. Y en este caso es un enlace ¿qué? Beta. Beta, ¿cierto? Entonces, Sí, beta. me como yo el pedazo de fruta, ¿cierto, don Henry? Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Ah? ¿Por qué? No rompe enlaces, beta. Estamos acá en clase. Muy bien, entonces muchachos, ¿qué decíamos? Además de la parte energética, los carbohidratos tienen función ¿qué? Estructural. Y entonces muchachos, lo que ustedes están viendo acá, ¿ustedes nunca han visto al microscopio un pedacito de papel? O con una lupa un pedazo de periódico. Es que ya casi no lo usamos, pero por ejemplo, ¿alguien tiene papel? Nadie. Las hojas están hechas de nuestro departamento de qué? Del bagazo de la caña. Y entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué tienen los tallos? Celulosa. Y vean, y así lo vemos. Función estructural. ¿Listo? Muy bien. Acá, almidón. ¿Esto qué monómero es? La glucosa. Y entonces, el almidón es un Polisacárido. polisacárido, ¿cierto? Y ahora sí, ¿enlaces qué? Alfa. ¿Si lo podemos degradar? Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien, entonces muchachos, vean cómo, en otras ocasiones, me como una banana y ¿qué le va a pasar a la banana en la saliva, en la boca? Se va a deshacer, ¿cierto? Pues, Porque eso. tenemos cómo degradar. Muy bien. Señor. Nos los toca por allá, vamos por allá. Nos toca otras enzimas. Señor. Cosa que se supone que el almidón se parte en la boca. Se comienza la degradación. Y eso sería que las amenazas salieron. Las alfa-amilasas lo comienzan a degradar. Pero como decía aquí David, finalmente necesitamos otras enzimas. ¿Listo? Profe, otra Señor. pregunta. Pero entonces, la sucrosa, la maltosa y la lactosa se consideran también almidones? No. No. Almidón es el polisacárido. Polisacárido. Es un disacárido. Sí, eso serían disacáridos. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a ver ahorita que también hay otros enlaces donde que el almidón no solamente es lineal, sino que también va a tener un componente que se ramifica, ¿listo? Pero inicialmente, recuerden que es un polisacárido, ¿listo? Y aquí está. En este caso sería el glucógeno, que también es una forma de ¿qué?
Glucosa de polisacárido. De almacenar Almacenar. energía, ¿cierto? Glucosa. Muy bien. Ese es el que está en los animales. Glucógeno. Aquí sí lo estamos viendo, muchachos, al igual que el almidón, hay una parte lineal y hay una parte ramificada. ¿Listo? Ahorita vamos a ver la importancia de eso. Muy bien, hasta allí me hago entender. Entonces tenemos polisacáridos en la dieta y comunes, tenemos la celulosa, el almidón, tenemos el glucógeno. ¿Listo? Muy bien, noten aquí, les decía que el almidón tiene una parte recta, una cadena y una parte ramificada. ¿Recuerdan que les decía que la unión se da entre un carbono 1 y un carbono 4? Y si es plano, el enlace se llama Alfa. Entonces, muchachos, vamos a tener nosotros aquí enzimas que pueden romper el enlace alfa 1,4. ¿Listo? La amilosa es componente de ese almidón. Y de nuevo, si quiere romper la amilosa, la amilasa. El nombre lo dice. Y tenemos la parte ramificada, muchachos, se llama amilopectina. Entonces el almidón está hecho de amilosa y de amilopectina, ¿listo? Lo que más hay es amilopectina. Y veamos entonces qué sucede con ese almidón. Muy bien, entonces, de nuevo, vamos resumiendo. Lo que hay principalmente en la dieta son disacáridos. Entonces consumimos mucha sacarosa y también lactosa, ¿cierto? En menor cantidad, fructosa y glucosa, pues como monosacáridos, ¿no? Pero, recuerden, se los dije alguna vez, el intestino delgado solo va a absorber monosacáridos. O sea que ese almidón, que es una cadena de miles de glucosas, ¿en qué tengo que convertirlo? En glucosas individuales. Porque eso es lo que absorbe. ¿La lactosa qué es? Eso es un disacárido. La lactosa. Disacárido. ¿Cierto? Un disacárido. ¿Sabes que también hay que romperlo? Sí, Y si no tengo la enzima, pues soy intolerante a la lactosa. se dice intolerante a la lactosa. ¿Por qué? ¿Qué le va a la lactosa? ¿No se va? A romper. Pero primero a romper. Y si no se rompe, no se Se puede absorbe. absorber. Porque lo que absorbo son los monosacáridos. ¿Listo? Muy ¿Por bien. qué al ser intolerante a la lactosa causa como ese malestar? Ya lo habíamos dicho en motilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la lactosa? ¿Dónde se queda? Intestino. En el intestino. Y es fuente de energía. Ujú. Y entonces, ¿a quién va a alimentar esa lactosa? A la microbiota. La bacteria. Entonces, por un lado, vas a sentir que tienes allí un material. Pero por otro lado, ese material va a hacer que se proliferen las bacterias que están allí. Y sacó todo eso el va- agua, ¿no? Exacto. Entonces puede hacer el malestar como tal por las bacterias, pero también al aumentar la concentración que decíamos, atrae El agua. el agua. No se Puede dar fermenta diarrea. ni nada. Secretora. ¿Cómo? Dentro del intestino delgado no se fermenta. Sí, por eso. Claro, porque existe Ya, ya. Muy bien. Recuerden que dijimos que en el colon no vamos a absorber nosotros nutrientes, ¿no? Quedamos en eso. Aunque, como les decía, sí es probable, y cuando somos niños sí hay absorción de monosacáridos en el intestino grueso. Y, ¿qué decíamos? Lo que no puedo degradar, ¿cómo lo llamo? Fibra. Fibra. Y un componente importante de la fibra es la celulosa. Pero hay otros componentes también, como las ligninas o las pectinas, que también están allí en las plantas. Muy bien. Entonces, muchachos, para ir resolviendo las dudas que tenemos. Entonces, ¿qué decíamos? En la boca, ¿qué enzima tengo? La amilasa. Alfa amilasa salival, ¿cierto? ¿Que va a degradar qué? Enlaces. Enlaces alfa. Alfa 1,4. Pero decíamos que los carbohidratos pueden tener otros tipos de enlaces, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un primer pasito, que es con la alfa amilasa salival y pancreática. ¿A dónde secreto yo esas enzimas? ¿Cierto? A la luz, ¿cierto? De ese tracto. Y entonces, muchachos, ese primer pasito se llama digestión luminal. ¿Listo? Pero, yo finalmente, ¿qué absorbo de esos polisacáridos? La glucosa. Los monosacáridos. O sea que para lograr eso necesito otro paso, ¿cierto? Necesito otras. Y ese segundo paso se llama digestión en membrana. ¿Listo?
en membrana. Entonces, vamos aquí con la primera parte. Digestión luminal. Entonces recuerden, el almidón tiene dos moléculas grandotas, que son ¿cuáles? La amilosa y la La amilopectina. pectina. ¿Qué dijimos? La amilosa es una Lineal. cadena recta. Ujú. La amilopectina presenta Ramificada. ramificación. ¿Listo? Muy bien. Noten, me como ese pedazo de pan y actúa la alfa-amilasa. Y como producto de esa degradación voy a tener maltosa y maltotriosa. Es decir, que la alfa-amilasa pudo haber actuado acá, ¿cierto? Sí, Y me deja un residuo de 2 glucosas y uno de 3 de glucosas. 3 glucosas. Muy bien. Pero también la alfa-amilasa puede degradar la amilopectina. Y noten, puede romper acá y me queda una ¿qué? Maltosa. Ahí maltotriosa. Maltotriosa. O puede romper acá y me queda una. Maltosa. Pero noten que este pedacito queda entero. Es decir, que la alfa-amilasa donde no actúa, En los enlaces 1,6. ni tampoco en los que están Adyacentes, al lado al de ese lado. enlace. Ujú. Muy bien. Allí, conclusión. Conclusión, vean la imagen. ¿Qué absorbemos nosotros? Bueno, somos Pero con la alfa-amilasa, ¿qué no obtengo? No hay monosacáridos, ¿cierto? No hay monosacáridos. Por eso necesito un paso, Adicional. ¿cierto? Entonces, conclusión. Con la digestión luminal no obtengo monosacáridos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la alfa-amilasa no rompe enlaces terminales. No rompe enlaces terminales. ¿Cómo se llaman? ¿O cuál es la raícita que usamos para algo interno? ¿Cómo, profe? La raíz para algo interno. Intraendo. Endo. En este caso endo. Entonces la alfa-amilasa es una endoenzima. Solo rompe enlaces internos. Por eso rompe acá o rompe acá. Y ya lo dijeron ustedes, no rompe los enlaces alfa 1,6 ni los adyacentes a ese enlace alfa 1,6. Los enlaces alfa no se son las modificaciones. Sí, en la ramificación. Entonces recuerda que entre un carbono y el otro planito es entre el carbono 1 y 4, pero se llama alfa 1,4. Dime, Kevin. Y 1,4 pero verde, correcto. Muchachos, ¿me das a entender? Entonces, conclusión. Con la digestión luminal, ¿qué no obtengo? ¿Por qué? Porque la alfa-amilasa solo rompe enlaces Lineales. internos. ¿Listo? Internos. Y no rompe enlaces alfa. Sí. ¿Me hago entender? No, también, claro. Muy bien, listo muchachos. Entonces, ¿qué necesito? El paso 2, que se llama ¿cómo? Digestión en membrana, o también se van a encontrar en los libros de texto como digestión de orden semilla. Y ahora sí vemos, entonces, ¿qué voy a tener en esa membrana del intestino delgado? ¿Qué decíamos otras? Enzimas. Enzimas. ¿Listo? Muy bien, entonces veamos la imagen, muchachos. Noten Uno al frente al- Bueno, que no voy a complicaron. tener, desde el punto de vista funcional, 4 enzimas. Vean aquí los colores. Amarillo, azul, este cafecito y este como moradito, digamos. Noten que este cafecito y este moradito son 2 enzimas, pero están unidas. Ahí se quedó. Por eso se habla de 3. Y esa se llama sucrasa isomaltasa. Entonces, fácil. ¿Qué va a romper esa sucrasa isomaltasa? Maltosa, Sacarosa. sacarosa. Y también la maltotriosa. Muy bien. Tengo otra que se llama maltasa. También le llaman glucoamilasa. ¿Qué va a romper? Maltosa y maltotriosa. Y ya hemos hablado de la otra. ¿Cuál nos falta allí? La Lactasa. la lactasa, ¿cierto? ¿Qué rompe? Lactosa. Muy bien, entonces muchachos, noten que la maltasa puede romper maltosa y maltotriosa. La sucrasa isomaltasa
puede romper también maltosa, maltotriosa, este pedacito que no se degradó que se llama dextrina del límite alfa, y también, muchachos, la sacarosa. Entonces, ¿cuál es la única enzima que es específica? Que solo rompe una molécula, La lactasa. la lactasa. Y por eso, si estas no funcionan, Adiós. ¿quién la reemplaza? Nadie. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué hacen los ingenieros para que nosotros podamos consumir leche deslactosada? La rompen ¿Y cómo la rompen? con lactasa. Entonces a la leche, ¿qué le adicionan? Lactasa. Lactasa. Encima. ¿Y entonces qué voy a consumir yo allí en la leche lactosada? ¿De qué está hecha la lactosa? Glucosa y galactosa. Entonces consumo los componentes, pero ya. Y por eso sabe más separaditos. dulce, ¿no? ¿Te parece? Sí, No sé. pero los ingenieros de alimentos dicen que sabe más dulce porque ya tiene los azúcares, los separados, pues, los monosacáridos, Entonces, claro, y no puede genera sentirlo más fácil. más sensibilidad rápidamente, claro. Muy bien. Pues eso dicen los ingenieros de alimentos. Niños, ¿señor? Sí, entonces se llama digestión de membrana, porque como ustedes pueden ver, las enzimas están adheridas a la membrana del intestino. Y allí, entonces, ya con este segundo paso, ahora sí que obtengo los monosacáridos. ¿El siguiente paso cuál es? La absorción. La absorción. Correcto. Muy bien, entonces recordemos. Otra vez les pregunto, ¿de qué está hecha la lactosa? De galactosa y La lactosa. lactosa Y glucosa. actúa la lactasa y tengo la glucosa y la galactosa. ¿De qué está hecha la maltosa y la maltotriosa? De glucosa. De glucosa. Entonces, aquí voy a tener Disacáridos y glucosas trisacáridos de glucosa. individuales, ¿cierto? ¿Y de qué está hecha la sacarosa? De glucosa y fructosa. Entonces rompo y tengo una glucosa y tengo una fructosa. ¿Listo? Muy bien. ¿Me da lo que no es? Las maltotriosas son tres glucosas. ¿De qué? Maltotriosa son tres glucosas. Sí. Profe, pero vení para acá para que te escuchemos, hombre. Vení para acá para que te ¿Para que escuchemos. esté grabado? ¿O qué? No, aquí es- No, es que es este vueltas para allá y yo queda como que. Ah, bueno. Tengo la del Marcel por allá lejos. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, siguiente paso es la absorción. Miren, la hablamos conocer esta aquí que pues ya le hemos hablado, pero de nuevo. ¿Cómo es el nombre de la compañera? María José Gil. María José. Entonces, ¿qué decíamos? Alguien no tiene lactasa o su actividad es deficiente, ¿cierto? Entonces consume lactosa. Pues, ¿qué va a pasar con esa lactosa? ¿Se comienza qué? ¿Dónde queda? Aumentar el sangre. La intestino. Entonces comienza a acumularse, Sí, ¿cierto? sí. Muy bien. Y entonces, muchachos, noten, esa es la gráfica de abajo, hay deficiencia. Se acumula esa lactosa, ¿listo? Y con el paso del tiempo, pues, estás consumiendo más, hay más acumulación, ¿cierto? Muy bien. Y noten, entonces, ¿qué decíamos? Esa lactosa le va a servir ¿a quién? A la bacteria. A las bacterias, ¿cierto? Y noten que acá entonces comienza a aumentar la presencia de H2, ¿cierto? De ese gas que es el que va a causar, por ejemplo, flatulencia, también va a causar que el aliento, el olor del aliento cambie. ¿En serio? Sí. Y entonces aquí, eso es lo que sucede con las personas que son intolerantes. ¿Y es Además, muy bueno? además, entonces muchachos, pues finalmente pues hay motilidad, la lactosa no se queda allí, pasa hacia el colon y en el colon también va a haber mucho más demora allí, más bacterias y también entonces las heces van a perder el flatulencia y también las heces van a tener un olor diferente porque va a haber mucho H2, no me acuerdo el nombre, del nombre del gas. ¿Cómo decir? ¿Pero es hidrógeno solo o como? No, H2, pero es que... Pues es hidrógeno diatómico. Sí, se llamaría así, hidrógeno, Sí. no recuerdo. Diatómico. Tiene otra conformación. Entonces, muchachos, también les decía que entonces esa acumulación de lactosa me lleva a que aumente la concentración, la osmolaridad
de esa luz. Y eso me puede atraer agua. Y una vez nos adelantamos a la clase de mañana y eso me puede dar una diarrea, que se conoce como diarrea osmótica, porque aumentó la concentración de osmótica. Y se fue el agua. Atrae agua. Por eso, muchachos, hay que tener cuidado con este tipo de condiciones. ¿Sí se llama así? ¿Solo hidrógeno? Hidrógeno. Hidrógeno diatómico. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ya tengo los monómeros. Glucosa, galactosa y fructosa. ¿Listo? Y noten, entonces aquí en la membrana, en la parte luminal o apical, tengo un transportador que se llama SGLT1. Entonces, ¿la S de qué? No. ¿La sacarosa la podría ya absorber? S de sodio. Sodio. G Sodio, de glucosa transportador. Glucosa, ¿Y la C? transportador, ¿Y la 1? que es el primero. Primero que se escribió. O sea, ¿aquí hay otros? Sí, ¿Y lo demás dos. dónde? Es el de Eje urinario. Muy bien, vean que ya todo eso, ya estamos adelantando para el segundo parcial. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, noten. ¿Quién es la fuerza impulsora para que ingrese entonces la glucosa? El sodio. Muy bien. Y noten, la fructosa, ¿por dónde va a entrar? Glutzi. Esa sí es específico. Pero además, por ese GLT1 no solo entra el glucosa, sino también entra la lactosa. ¿Listo? Muy bien. Y en la membrana vasolateral, también ya conocido, ¿a quién tenemos? ¿Dónde estaba ese transportador, Paula? ¿Dónde estaba? ¿Conocido Es una dónde? bomba sodio potasio TPA. Ah, los glúteos en las células beta. ¿Dónde vimos que el GLUT2? ¿Dónde estaba el GLUT4? Ah, GLUT2 estaba en el hígado. ¿Y en las células? ¿La pancreática? Beta. Yo iba a ¿Ustedes decir. vieron endocrino? Sí, ¿Con quién? con el profesor Helber, Asensio, PhD. Entonces recuerden, muchachos. Vean, ¿recuerdan que inventaba glucosa? Que Doctorado. entraba por allá por ese GLUT2. Muy bien. Entonces vean que aquí se repite. Por eso digo, muchachos, es que es lo mismo. Entonces me dicen, profe, mucho tema. Es el mismo GLUT2, pero en otra ubicación. Muy bien. Y entonces, muchachos, recuerden, también se los he dicho, generalizamos, que siempre tengo la membrana vasolateral. El transportador. Bomba. Sodio potasio. ¿Y qué hace esa bomba? Saca sodio. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de sodio dentro de la célula? Disminuye. Y me permite que ingrese quién, Otra vez más sodio. ¿cierto? Entonces, ¿eso necesita energía? Sí. Entonces se llama como transporte Activo. activo Primario. primario. ¿Eso necesita energía? Sí, Sí, pero de forma secundaria. indirecta. Entonces se llama transporte. Activo secundario. Entonces vean la importancia de las bombas. El catalizante, pero lo que pasa es que está incompleto porque le ¿Sí, falta no, el Diana? Siempre. Membrana vasolateral que tenemos. bomba sodio de Y potasio. vean, es importante eso, crea gradientes para que se puedan absorber otro ion. ¿Me hago entender? O sea, la bomba que está. Sí, entonces aquí van al intersticio y ahí van hacia los vasos. El sistema porta y ahí el hígado. ¿Listo? El transportador que es secundario, ¿cómo obtiene la energía? Por medio del gradiente de. Claro, el gradiente. Si no hubiera ese gradiente, no entra sodio. Si no entra Fíjate que sodio. tiene carga. Ah, bueno, gracias por esa pregunta, David. Y entonces, muchachos, de una vez relacionémoslo con mañana. ¿Qué tiene el suero de hidratación, Diana? ¿Tiene sodio? ¿Listo? ¿Qué más tiene? Obviamente, ¿qué va a tener? Obviamente, ¿qué va a tener Agua. si es de hidratación? Agua. Sí, electrolitos. Y también el casero, que hay que adicionarle un poquito de Limón de azúcar. azúcar. Antes solo era electrolitos, antes solo era sal y agua. Pero resulta que descubren este cotransportador. Y eso ayudó a mejorar ¿qué? ¿Cómo? El suero de hidratación.
¿Por qué? Entonces ahora el suero le echando un poquito de azúcar. Y si le echo azúcar, ¿qué va a funcionar? El sodio. El El transportador. Transportador. Ah, ¿Y si absorbo sodio? tapado. ¿Absorbo? Agua. Agua. Estamos hablando de hidratación, también la chica. La importancia de haber estudiar todo esto. o sea, ahí. Pero la glucosa también, yo tiene propiedades higroscópicas, ¿no? Sí. Sí, claro, claro. Igual, o sea, todo eso ayuda porque aumenta el qué? El gradiente. El gradiente. Aumenta la concentración atrae. Pero resulta que no se adiciona glucosa. Pensemos, no se adiciona glucosa a ese suero. ¿Se igual se absorbe sodio? Mm. Sí. Pero si se adiciona glucosa, ¿cómo es la absorción? Mayor. Mayor. Entonces, por eso, muchachos, el descubrimiento de este cotransportador ayudó a mejorar los sueros de hidratación. Y esa es la razón por la cual siempre, ¿cierto? Destroza el 5%, bajito, pero siempre. Y ese electrolito tiene una cantidad de azúcar de agua. ¿Ya lo entiendes? Pero hay sueros que son. O sea, la glucosa ya que se absorbe más rápido, en este caso, la solución. Sí. La glucosa ayuda a que sea cinética de absorción sea más rápida. A ver, profe, y los sueros que son hidratantes pero que no tienen azúcar, todavía seguiría sirviendo. No, o sea, voy y te repito, depende de la situación y depende de la persona también. Sí, porque hay personas que no pueden consumir azúcar. Sí, entonces por eso no siempre es glucosa, algunas veces hay otro azúcar como dextrosa, ¿sí? O algunos pues simplemente no tienen y ya si está muy grave la situación, pues toca intravenosa. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos, entonces vamos terminando esta partecita. Vea, ¿cuánto llevamos hablando? Casi una hora. 50 minutos, vean. Y todo eso lo resumimos acá. Hubiera empezado por acá, ya no hubiéramos ido, ¿sí? No, Profe, sí, no. Muy bien. Entonces, listo. Me como un pedazo de arepa. De acuerdo a lo que hemos visto en clase. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué ahora en esa arepa entonces? Almidón. ¿Qué es un qué? Polisacárido. Polisacario. ¿Que está hecho de qué? De amilosa y amilopectina. ¿Y todas ellas están hechas de qué? Miles, millones de glucosa, ¿cierto? Me como la arepa. Y entonces, ¿qué me pasa a esa arepa en la boca? Entra en contacto con la Inicia salida. grasa, ¿cierto? ¿Gracias a quién? Alfa-amilasa. Y luego llega al intestino y también ¿quién la sigue atacando? La alfa-amilasa. Alfa-amilasa, pancreas. Pancreas. Muy bien. Pero, conclusión, ¿qué no obtengo cuando actúa esa alfa-amilasa? Vamos a ver. Entonces, ¿puedo absorberlas? Entonces, ¿qué necesito? Otro paso. Otras enzimas. Por ejemplo, ¿cuáles? La maltosa, o sea, en este caso sería maltasa, ¿cierto? Maltasa, sucrasa y sumalasa. Lo primerito que dijimos, el almidón está hecho de amilosa y de amilopectina, ¿cierto? En la digestión luminal lo atacan las alfa-amilasas y produzco monómeros, no, ¿cierto? No. Produzco maltosa, maltotrosa o dextrina del límite alto. ¿Por qué no produzco monómeros? Porque la alfa-amilasa solo corta enlaces alfa, ¿no? O sea, paralelo. Enlaces internos. ¿Y no rompe enlaces alfa? Pues no sé. Ni los adyacentes a esa alfa. Entonces necesito otras enzimas. Listo. Y ya cuando hagan esas enzimas, ahora sí voy a obtener las que. No, O sea, en este caso, si es almidón, ¿cuáles son? Glucosa. Solo glucosa. Recuerda que el almidón está hecho de Mucha glucosa. Muy bien. ¿Y esa glucosa por dónde ingresa el enterocito? Por SGLT. SG, NT1. ¿Y por dónde pasa la membrana vasolateral hacia el intersticio? Glucosa. ¿Cierto? ¿La fructosa por dónde entra? Por Plus 5 Y va hacia el intersticio. por plus 2. ¿Me hago entender? ¿Hasta allí alguna duda? O sea que la fructosa se puede meter en las células beta también por plus 2. ¿Sí? ¿Todas? Claro, recuerda que son carbohidratos, pero el principal estímulo para la liberación de Y insulina. entonces porque alguien con diabetes no come fructosa y ya, cuando se puede. No,
No, porque el también estimula. También estimula. En menor cantidad, pero también lo hace. Pero uno puede No, comprar y eso. lo otro es que, vuelvo y te repito, los alimentos no van aislados. O sea, tú te comes una fruta y no va solamente fructosa, van otros elementos allí.